Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar mis planes de colorear para el mes de junio. He planeado unas cuantas, aunque menos que el mes pasado, porque ya vi que el mes pasado se me iba de madre y no me gusta quedarme sin hacerlas. Al final, como que me siento obligada a ello. Primero os voy a enseñar, bueno, el que sabéis que estoy avanzando poquito a poco, que es esta doble. ¿Os acordáis? Bueno, llevo 2 o 3 meses haciéndola, a ver si la termino algún día. Pero bueno, el mes pasado hice lo que son las frambuesas y este mes pues haré otro poco más. A ver si ya empiezo a colorear animales, pero si no, a lo mejor hacer las cestas y las flores. Por lo menos eso, las cestas y las flores sí que me gustaría. O empezar con los animales. Pero algo más haré. Si en 2 o 3 meses lo termino y ya me pongo a hacer otra doble. Y vamos ya con la ruleta. Lo que me salió al azar fue de los pequeños El viaje de León, de Kanoko Egusa. La que he decidido colorear, una de ellas, es estas viñetas. Ya coloreé esta y mi idea es volver a colorear otra más. Por ejemplo, lo suyo sería colorear a León y también colorearle aquí. Así poco a poco voy haciendo esta página. Las hojas, que estas hojas las coloreé aquí y aquí no, igual que esto, porque al final son las mismas, están en el mismo sitio, esto es una historia. Y luego no me voy a acordar de los colores seguro que he usado. Entonces mi idea es, si hago aquí a León, también lo hago aquí, así uso el mismo material. Porque al León lo tengo apuntado al final como lo coloreé en otro dibujo. Y si no, si veo que no me apetece colorear a León, pues una de estas, de la colección de verano, que todas son chulísimas. A ver, la que más mola es la del centro, para mí, pero cualquiera me valdría, incluso hacer un par de ellas en vez de una. La siguiente es Mundos Maravillosos, de Johanna Basford. De las pequeñitas, la que me apetece colorear, que siempre me gusta cómo la gente lo hace, pero yo no me he atrevido, son estas, son las islas. En vez de hacerlo todo a la vez, he pensado hacerlas poquito a poco. La que más me gusta es esta. Pero claro, si al final ya me decido a hacer la parte de aquí abajo, lo suyo es que haga todas. De esa manera no se me van a olvidar los colores, claro. Pero la que más me gusta es esta. Son una preciosidad. Todas. Y si veo que es demasiado para mí y sigo sin atreverme, pues una flor. Ya hice esta primera, creo que fue en diciembre del 2025, pues cualquiera de ellas. Seguramente haría o esta, pero por mantener el orden, porque los colores, cambio la paleta de colores y ya está. Así que son mi Johanna Basford, Mundos Maravillosos. El siguiente, que ya no son pequeñas, es Forest de Apple. Y de estas, las que he elegido ha sido este dibujo. Lo bueno de estos libros es que siempre te viene una imagen de referencia. Yo la suelo usar, no idéntico, pero sí me hago una idea, más o menos cómo podría quedar. A lo mejor cambio el vestido o cambio un poco los tonos verdes, pero sí suelo hacerlo. Y esta la veo fácil, la veo factible. Con el pan pastel hago la base verde por todos los sitios y la base azul, y luego ya con los lápices de colores ya coloreo lo demás, los detalles. No la veo difícil. Luego todo ponerse. Mi segunda opción es esta, que es súper bonita, ahí tumbados, que está aquí torcida, si veis, está así. Y es muy, muy bonita, muy chula. También la veo, usaría la misma técnica. Una base de pan pastel y luego con lápices de colores. A ella y a él seguro que lo haría con lápices de colores directamente. O que esta me parece súper divertida. Un paseo por la montaña, entre montañas de colores. Me gustaría hacerla tipo fantasía.
pero ya veré cuando llegue el momento, a ver cómo la coloreo. Pero una de las tres, coloreo seguro. El siguiente es Viaje mágico de Johanna Basford. En este caso, he decidido colorear esta página, que aunque parezca otoñal, yo la quiero colorear tipo primavera-verano. Más o menos con la misma paleta que he usado para los dragones del mes pasado. En mi Instagram está. Esta también me gusta mucho, que también la tengo como opción. ¿Qué le pasa a esta? Que es súper bonita, es una de mis favoritas del libro. Claro, me tendría que esforzar. Querría hacer como esta parte nocturna, solo esto, ¿no? Que sea de noche. Tendría que hacerlo con cariño y con cuidado. Intentaré atreverme con esta. Y si no, esta, que para mí es más fácil. No porque tenga menos cosas, sería solo lo que es esto, no haría ningún fondo y empezaría pues de abajo arriba. Pues la parte más oscura abajo, más clarita el verde. Oscura, clarita, o sea que no la veo difícil. Son colores muy básicos de naturaleza. No tendríamos que inventar nada. Entonces esta para mí es la más fácil de las tres que os he dicho para colorear. Pero si me animo, me gustaría esta. Esta es una preciosidad. No sabría muy bien ni cómo, pero sí, me gusta mucho. El siguiente ya los he elegido yo. Ya vamos por lo que me ha apetecido a mí. El mes pasado no coloreé ningún dibujo de Disney, entonces pues este mes me toca. Los hashtags para participar en el hashtag vale Nemo, Mérida, Balú o Úrsula. Pues yo, de mis dos libros que tengo, he elegido uno de cada. Solo voy a colorear uno. El primero es de este libro, Grafitis, que es impresionante el libro, me encanta. Y aquí tenemos a Úrsula. Voy a enseñar. No sé si se ve así bien. Me encanta. Me encanta este libro de Grafitis, súper original y no lo veo difícil de colorear. Son a una cara con rotulador de alcohol y buscas a Úrsula en internet y usas sus colores, su paleta de colores. Incluso seguro que hay alguno que tenga la forma similar para ver las luces y sombras y ya está, muy divertido. Me encanta. Tengo algún ejemplo si queréis verlo. Mira, os enseño los dos que coloreé ya este año. Acá, que fue así, cogí la paleta de colores, le busqué y vi verde y marrón y encajó. Y luego también tengo, al genio, que como veis igual, con rotuladores de alcohol y ya está, cortando en varios tonos. Muy divertido. Así que seguramente coloreé a Úrsula, pero ya por favoritismo mío. El siguiente de Disney que tengo, que también me gusta mucho, es el de retratos. Y aquí tengo a los tres que quedan. Es decir, tengo aquí a Nemo, que haría lo mismo, lo buscaría por internet y una paleta que me guste, que me encaje, pues usaría esa paleta. En este caso esa doble cara, que tenía que ver qué materiales uso. Luego, la siguiente opción es Mérida, que es la que preferentemente me gustaría colorear si elijo este libro. ¿Por qué no colorea ninguna chica en este libro? Bueno, en verdad, en el mes pasado creo que no colorea ninguna chica. Así que podría intentarlo. Súper bonita. Este libro es chulísimo. Y el último, Balú. También. Cualquiera de los tres. Que de las cuatro opciones que tengo, he elegido una de cada, de los cuatro. Al final veremos cuál coloreo, cuál me decido. El siguiente es uno de Fairy Tales. Normalmente en Instagram siempre sale un mes sí, un mes no, una página concreta de este libro. Todavía no lo han puesto en Instagram. Si sale, seguramente coloré esa. Que no sale, yo os enseño tres opciones que he elegido yo. La primera ha sido la del espejo. No tiene nada que ver con Instagram ni nada, pero es fácil.
Yo creo que, en mi opinión, sería solo el espejo y ya está. No haría ningún fondo ni nada raro. No creo que hiciera nada. Luego, mi segunda opción es esta. En este caso sí que he visto por Instagram, creo que es el mes del LGTBI, y esta página era una de las opciones con colores rosas, verdes, pues me parece también muy buena opción. Muy chulo, muy bonito, y usaría la paleta de colores que sugieren, o los colores. Y mi otra opción es esta, que es que me encanta. Me encanta, es uno de los dibujos que más me gustan de este libro. No sé cómo hacerlo, pero me encanta. Eso de estarse duchando ahí fuera, dentro de una taza, me encanta. Impresionante, súper chulo. Pero bueno, que al final a lo mejor no coloreo ninguno de los tres. No lo sabemos. Siguiente. Uno de Kerby Rosanes, como todos los meses. Sabéis que estoy en un grupo de Kerby Rosanes. Ha salido un dibujo de este libro. Este libro es nuevo para mí, es del Día de la Madre, me lo regalé yo como madre y no lo tenía claro. Llevo meses diciendo lo compro o no lo compro, sí, no, porque yo suelo colorear de manera más alegre. Plan, uso colores más claritos, más alegres. Y claro, son los cuentos de hadas oscuros. Es algo siniestro, se me va totalmente fuera de mi manera de colorear. Y al final decidí comprarlo porque tenía ya medio cosa. Dije, bueno, si dentro de 5 años de repente no se puede comprar, yo me arrepentiría de no tenerlo. Por supuesto que sí, porque aunque no lo termine de colorear nunca o vea que no es para mí, es una preciosidad para tener. Entonces, el que ha salido en el grupo ha sido esta página. Claro, una sirena, pero es totalmente oscuro. No sé hasta qué punto, no sé cómo lo colorearía yo. No tengo ni idea. Tendría que buscar ideas de sirenas oscuras o algo así. Y aquí sí que para empezar tendría que basarme en otros coloristas porque esto sí que va fuera de toda mi zona total este libro. Si veis, eso hay un montón de gente que ya lo tiene publicado en YouTube el libro entero. O sea que si tenéis curiosidad lo podéis ver o decírmelo y os lo enseño yo. Pero bueno, que como veis es tela. Es tela. Y mi otra opción, si al final veo que no me atrevo a colorear ese, es uno de Mundo Frágil, de Kerby Rosanes. Y en este caso, pues como el animal que de este mes es el hipopótamo, pues perfecto. Y este sí que está dentro de mi zona de confort y sí que sé cómo colorearlo. Entonces ya tengo la idea, quiero que sea un atardecer muy amarillento, plan muy de día, muy amarillo. Y esto que sea medio verdoso, azul verdoso, y el gris, claro, gris azulado. Tengo más o menos la idea hecha. Este lo veo más fácil, el de Mundo Frágil. Y ahora lo siguiente que me gustaría colorear es uno de los bonitos. Y tengo dos opciones, el de Japón o el de Island. Del de Japón he cogido, bueno, siempre suelo coger 3 por libro. Este, que es de la naturaleza, no sé, es muy, muy primaveral / veraniego. Luego, otra opción es este, por lo mismo que os he dicho, por el hipopótamo, que está aquí y es divertido. Cualquiera de ellos, todo sí me gusta. No me sale tan bien como algunos coloristas que hacen obras de arte, pero disfruto, lo paso bien. O que este es el que más me gusta de los 3. Aquí está el pobre hipopótamo, ay, Dios mío. Y es muy, muy divertido, muy bonito. O sea, bueno, cualquiera de los 3. Todavía no tengo claro cuál de ellos. Y la otra opción que tengo es de
de Islas Bonitas porque aquí tenemos a la piña. Y me encantaría colorear una oveja. No sé por qué no ha salido en este mes la oveja, pero sí me gustaría. Este es mi favorito de los tres, así que seguramente tiré por este dibujo. También otra opción es esta, todos son muy veraniegos y tienen a la piña. Súper gracioso. Y mi tercera opción es esta. Igual aquí en una playa. Este a lo mejor no porque pega más en agosto tal vez que ahora en junio. ¿Verdad? Entonces yo creo que mi primera opción es esta. Me encanta. El siguiente que me gustaría colorear es uno de estos, que lo tengo desde hace ya bastante, pero todavía no colorea ni una página de ella. Se llama Brujas y criaturas mágicas de Ellen Kanak y he elegido como siempre 3 opciones. Esta, que es de flores, de primavera, súper bonito y me parece para empezar como algo sencillo. Y tengo pinturas guachi que no las he usado, pues no sé cómo van y sería una buena manera de hacerlo aquí. Para poner el fondo, yo creo que estaría bien, sería una buena manera de empezar a probar cosas nuevas. La otra opción es esta, que me encanta, me gusta mucho, no sé, me parece como más realista. Ya me dejaría llevar, a ver qué paleta usaría, incluso a lo mejor recurriría a la caja de paletas de colores que tengo yo para ver qué usar. Podría hacerlo con este libro. Y mi tercera opción es esta, que esta ya es en la versión súper fácil, que el fondo he pensado hacer como un rombo, algo así, que no sea todo el fondo pintado, pero tampoco no dejarle nada, es hacer como un rombo. Y ya está, así que estrenaría este libro este mes. Y el siguiente que tengo pensado hacer es uno de R.J. Hampson, que este año solo tengo coloreada un dibujo. Entonces también hay un hashtag de R.J. Hampson y vale un sombrero, una pipa y creo que en todos tengo más de una opción. Claro, si os fijáis aquí la portada, en todos está la rana y está caracol, porque en casi todas acierto. Bueno, pues la portada, si veo que no tengo mucho tiempo, sería la que haría, como más fácil. Y como encima este año es el año de las portadas, pues a ver si me voy quitando algunas, que siempre me cuesta, no las cojo nunca. Otra opción es esta, pero esta ya si tengo mucho tiempo, porque este yo creo que tiene más detalles, bueno, seguro. Y también igual, tiene un sombrero, está el caracol, y aquí tiene pipa también. Y en este caso los cumplen todos. Y creo que como tiene el agua, que también va bien para esta época del año, es muy chulo, muy bien. Y la otra opción es esta, que es pues en verdad es del espacio o del agua, es una mezcla así rara. Pero también lo cumple. Tiene todo, la pipa, el sombrero, está la rana y está el caracol, que es perfecto. Cualquiera de los 3 sería la que cogería. No sé cuál de ellos. A ver si este libro me animo más a colorearlo. Mi siguiente opción es uno, ya solo me quedan 2 opciones más. Uno de Rita Berman. He cogido 2 libros porque hay 2 concretos. Para los hashtags de Instagram, uno de ellos es este. No sabría ni por dónde empezar. Es como un circo. Pues igual, buscaría referencias de imágenes de circos y empezaría poco a poco a colorearlo. Y a ver si lo hago. Porque hay un hashtag de Rita Berman, voy a poner por aquí, que sería encontrar una vela, un pájaro, una luna o un lazo o cinta. En este caso no tiene nada, salvo, si haciendo yo creo que un poco de trampas, un pájaro, ¿no? Esto
¿O esto se podría considerar pájaro? Pues no lo sé. Pero si al final lo coloreo, lo consideraré yo pájaro. Así pongo otro hashtag más. Súper bonito, pero me da a mí que me costaría un trabajazo. Mucho. Y la otra opción es de Asia. El que me gustaría colorear, no es que me gustaría, más bien. El que ha salido para colorear es este, que también es un pájaro. Andaría como pájaro. Son cigüeñas, yo creo. Bueno, pues es esta cara, pero es una doble. Entonces ya la gracia, en mi opinión, sería colorear la doble directamente. Seguramente la colorearía doble, o por lo menos la parte de las olas y el cielo lo haría igual. Y las cigüeñas sí que al final tendría que colorearla doble. Y este mes no tengo ninguna doble planeada, salvo mi doble eterna, que os he enseñado al principio. Pues haría esta, no sé. Y ya por último, quiero colorear uno de estos 4. Son los que tengo estos 4 que son como papel malo de Amazon, a lo mejor no tan malo, y los veo, al final no los coloreo nunca. Los voy dejando y uno de mis objetivos es colorear dos dibujos por libro de los que tengo, para ver si realmente esos libros están hechos para mí o no. Pues no sé por qué intuyo que estos grandes no están hechos para mí, porque no los coloreo nunca y me encantan, pero no los coloreo. Así que, como quedan 7 meses del año y son 4 libros, o sea que tenía que colorear 2 caras por cada uno, serían 8, ya voy un mes mal. Bueno, pues de momento me voy a obligar a colorear uno. Y si veo que de las 4 opciones, o sea, que me valdría de cualquier libro, si veo que no es para mí, pues estos tendré que plantearme no comprar nunca más ninguno de estos, que no soy capaz. Bueno, os enseño. Primero el de escenas de verano, que es un hombre pescando y que es súper chulo. Y pues son a una cara, podría usar rotuladores, pero no sé por qué no soy capaz de hacerlo. Tengo que esforzarme. El siguiente es este, que es como un picnic, me encanta, súper bonito. Y mi tercera opción es en la playa. Lo suyo sería dejarle para más adelante, para agosto, pero bueno, yo lo he puesto por si acaso, como me doy cualquier opción de los 3 libros, según me apetezca, pero uno sí quiero colorear. Aunque solo sea para saber que esto no es para mí. No lo intento. Luego de los gnomos, que es pues eso, de un jardín, al final es de esto. Mi segunda opción es el de las sandías, que ya lo seleccioné creo que para el mes pasado, pero al final, como podéis ver, no, es que ni lo empiezo directamente, como que no está en mi pensamiento. O que es de las fresas, cualquiera de los 3, y es súper bonito. Y no lo veo difícil porque paletas de colores, esto es buscarlo por internet y seguro que hay un montón de gnomos coloreados. Y luego la fresa, las flores y un fondo. Luego otro, este libro que tampoco lo he estrenado y también lo tengo desde hace ya un buen rato. Y mi idea es colorear una casa que me encanta. Y no sé por qué no me encaja. He visto que hay gente que primero lo colorea con rotuladores de alcohol y después lo pone un poco de pan pastel por encima. A mí que me gusta cómo funciona el pan pastel, a lo mejor para lo que es la cosa grande en las casas, encajaría más. Lo puedo probar. Sería una buena manera de ver si funciona o no. Y es que esto es súper chulo y no lo veo difícil. Luego está esta casa que tampoco la veo difícil, por eso la he elegido a propósito. Y por último, que no tiene nada que ver, esta no.
Esta. Me encanta. Me encanta. Súper divertida. Me gusta mucho. Habría que ver cómo lo hago. Entonces esta sería mi tercera opción. Y ya por último, este libro. Este creo que solo tengo la portada hecha de hace 1000 años. Pues elegiría, aquí tengo otro, este que es fácil, bueno, no sé si es fácil, pero no es una frase de una cocina, que no creo que fuera tan difícil. Luego esto que son plantas y frutas, que tampoco creo, como que no los veo difíciles a simple vista. Ay, fijaros, y de este ya no he elegido ni uno más, solo he elegido esos dos. Pues no sé. Ah, sí, sí, perdonadme, ¿eh? Y este, vale, he elegido este también. También, si os fijáis, los tres son fáciles. A ver si me animo a colorear alguno. Y ya está. Así que esos son mis proyectos para el mes de junio. A ver qué tal se me da. Bueno, pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, espero que me deis un like. Y si os apetece colorear algún dibujo de los que he puesto conmigo, encantada. Escribirme. Un besazo. Adiós.